Vaya, pues habrá que cambiar de coche. Así no se puede. Bueno, a ver, sensaciones buenas, hemos sacado el resultado adelante conforme se había puesto el partido con el 0-1, pero bueno, con muchísima cautela porque estamos en la mitad de la primera eliminatoria y sabemos que en el campo del Roda va a ser también un partido muy difícil y muy complicado. Sí, bueno, nosotros afortunadamente tenemos un equipo mentalmente muy fuerte, los palos que nos hemos ido llevando durante el año también en forma de goles en contra hemos sido muy serenos, no nos hemos vuelto locos, creo que estábamos haciendo un buen papel en la primera parte cuando hemos recibido gol. Creo que el resultado de empate de la primera parte era justo por lo que se estaba viendo, pero nosotros normalmente no solemos perder la cabeza con un resultado adverso y de hecho no lo sé porque no tengo esa estadística, pero sí que es verdad que hemos remontado bastantes partidos a lo largo de la temporada. Sí, bueno, la verdad que los dos goles de Pau pues es un poco lo que conocemos de él, lo que ya sabemos. Luego ha tenido dos acciones más de tiro exterior que ha parado muy bien, la verdad es que ha hecho dos paradas muy buenas Ribes y luego bueno, nosotros realmente nuestra fortaleza es el equipo más que las individualidades y bueno, creo que si te pongan a enumerar uno por uno los del Roda pues igual estoy aquí 10 minutos porque la verdad es que en todas las líneas tiene muchísimo talento, tiene muchísimas variables, muchísimas alternativas y la verdad es que es un equipo muy difícil de defender porque tiene muchos jugadores de mucho nivel. Nada, en principio con mucha tranquilidad, sabiendo que llevamos media parte. Un gol de ellos les haría pasar porque nosotros necesitamos ganar a goles, entonces lo vamos a afrontar de la misma manera, con muchísima tranquilidad, con el análisis, como hacemos siempre, analizando el rival, sus posibles alternativas y hacer daño en lo que nosotros creo que somos fuertes o en nuestras virtudes pues intentar explotarlas. Lo de la Celadía es una maravilla, la verdad que vivir tardes aquí es único. Meternos en el playoff, pues uno de los beneficios también era de poder vivir tardes así y bueno, lo comentábamos, ¿no? fuera de micro, pocos estadios hay en tercera división o ninguno o prácticamente ninguno en la tercera valenciana con esta afición tan entregada, con tanto colorido y la verdad es que nos ayuda muchísimo.